Los 2 o 3 tanguitos estuvieron siempre, y los temas instrumentales que siempre me han acompañado. El pájaro campana hasta creo que lo hemos zapateado, o sea, grave error. Nunca estudié composición. Y no, la cuestión era que era elegido la revelación del festival. Bueno, ya tenemos el café listo. Ya está, esto es impresionante. Un servicio excelente. Ya sabían lo que pedíamos, justo. Claro. Bueno, Leandro, para que lo vayamos charlando como en esta charla, que va a ser una charla, no es una entrevista, como que el género no hay como muchos exponentes, ¿no? Ahora está No, en verdad. boga todo, hasta el folclore como que está un poco más, pero el tango específicamente como género no lo he visto. Sí, y más aún en esta zona. Claro. Quizás en Buenos Aires, algo en Córdoba también. Hay más movida. En este caso el sur lo tiene más de la mano de la danza. Y de algunas orquestas que se armaron ahora. Pero cantantes hay pocos, sí. Bueno, el trabajo mío en Fundación empezó no hace mucho, sí hace 3 años más o menos. Convocado por el grupo de tango que ya estaba formado y que está dirigido por Humberto Tagliarena, que trabaja conmigo ya hace muchos años, más de 20 años que trabajamos Lo juntos, tuve pianista. de profe ¿De profe? en el ciclo introductorio, Mira, Tipaz. un capo. Bueno, éramos muy chicos cuando empezamos. Es como que se destacaba por ahí, porque yo ahí estaba haciendo lo de clásico y él era como re contra todo, no sé. Sí, O sea, sí. se llevaba bien No, con- aparte de alguien con un conocimiento de música, y más aún en el género. En el tango viene obviamente de cuna, de su papá, que fue un gran pianista. ¿De dónde Bueno, es él? él de Bariloche, San Carlos de Bariloche. El padre Juan Tagliarena, era músico con quien tuve la oportunidad de compartir alguna noche. No tocar mucho, sí me acompañó un tanguito una vez acá en un boliche en Roca. Un gran maestro. Y bueno, con Humberto, como te digo, primero como invitado y después a Fundación le interesó que me quedara ya trabajando de forma permanente dentro del grupo de tango. Y después se sumaron algunas otras cosas también que a mí me gusta cantar y bueno, terminamos así. Lo último que hicimos, más allá de que hicimos el homenaje a Piazzolla, la Ópera María de Buenos Aires, que fue el último espectáculo que hizo en Fundación en el 2025, nos animamos hasta a un homenaje a Sandro, por ejemplo, que me tocó cantar temas clásicos de Sandro y que me sentí realmente muy cómodo y lo disfruto mucho, ¿viste? Es algo que también te saca un poco de tu zona de confort, y está bueno porque se aprende muchísimo, además de estar acompañado por grandes músicos que lo son todos ahí en Fundación. Todos los compañeros de los diferentes elencos son unos grosos, ¿no? Tremendo. Bien, y yendo un poquito a los inicios, que ya nos readelantamos, nos fuimos de las chapas. No importa, pero está bueno, ahora vamos para atrás. ¿Vos sos oriundo de acá? Sí, yo soy nacido en Roca, aquí en la calle Don Bosco, Yo vivo 1800. en la misma calle, un Acá, poco ¿viste? de allá. Son coincidencias, señora. Coincidencia, ¿viste? Esto no está armado, está improvisadísimo. Bien, ¿tu familia también? Sí, mi familia todos de acá, obviamente con mis ancestros tanos y gallegos que vinieron hace muchísimos años, pero después la generación anterior a la mía, de mis viejos y todo, todos nacidos acá. Y bueno, con algo que con la música empezó desde muy pibito, muy chico. Tengo grabaciones de 3 años que ya cantaba, que no tenía ni idea de lo que cantaba, pero cantaba. ¿Eso está registrado en algún lado? Está registrado, sí. Tengo una grabación que me acompaña mi tío, que es un músico muy reconocido en el Valle, guitarrista Luis Muñoz. Él es tío mío por parte de mi papá. Y después, bueno, hay varios dentro de la familia que se relacionan a la cultura, algunos cantando, otros como artistas plásticos. Pero de los que nos dedicamos a esto de lleno fuimos 2. Como te comentaba mi tío, Luis Muñoz, que fue guitarrista, profesor de guitarra muchos años. Y a mí que me tocó también comenzar a trabajar esto desde muy chico. Bien. Entonces me dijiste que a los 3 ya había una grabación. Hay una grabación a los 3, otra a los 5, y la primera vez que canté en público digo, en un evento público y en un escenario, fue en el año 94, el 8 de septiembre del 94, más precisamente acá en Roca. ¿Qué cantabas? Folclore. Folclore, sí, folclore con
con un dúo también de aquí de General Roca, que venía de hacer una experiencia muy linda en Colombia, un dúo que se llamó Bariloche Folk, y que lo integraron Luis Sepúlveda, cantante y guitarrista de acá de Roca, y el reconocido, ya desaparecido Sapo Benítez, Héctor Benítez. Ellos fueron los primeros que me acompañaron a partir de esa etapa que comienzo a cantar en los escenarios, digamos, y en eventos, en peñas. Bien. Ok, perfecto. Y de ahí, ¿cuál fue como el siguiente paso que diste a nivel de cantante? El siguiente paso viene a los 11 años más o menos. Sí, a los 11 años. Que tuvimos la oportunidad a través de... Hoy tenemos todo muy fácil. Hace poquito en otra entrevista lo decía. Hoy subimos una canción a una plataforma digital y inmediatamente nos están escuchando en cualquier parte del mundo. En ese momento teníamos que grabar de la manera que sea, forma casera, o en ese momento estudios acá no había. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 98. Año 98. Acá el filmmaker creo que ni existía, me No, parece. no, claro. Bueno, y pasa eso, de que en ese momento nosotros teníamos acá, vino un músico con una portaestudio, y grabamos en un boliche, acá como si grabamos acá, en un día que está cerrado, está confi, grabamos en vivo, o sea, no había, olvídate de hacerlo por canales y eso, no. Tocamos la viola, teníamos un dúo, mirá, casualmente con alguien que de la zona de Valle Medio, con Mario Parada, de La Marque. Grabamos un cassette y eso llegó a la producción de ATC, de la vieja ATC, hoy Televisión Pública, que era un programa que se llamaba La Noche de los Jóvenes, que conducía Marcelo Iribarne, que lo vemos hoy en la TV Pública, en los festivales, conduciendo y demás. Creo que es uno de los conductores de Cosquín. Llegó a ellos y tuve la oportunidad de presentarme en el canal de televisión. Compartiendo ese programa con León Gieco, con César Banana Porredón y con un recién salido Abel Pinto. De lo cual tengo un recuerdo muy lindo, tanto de él como de su papá, del hermano también, de Ariel, que estaba en ese momento con él, muy chiquito. Eso fue como también un paso importante que me dio como fuerzas a seguir, ¿no? Porque uno no sabe, ¿eh? A esa edad, viste, no tenés idea, cantás porque te gusta y no sabés si mañana vas a tener ganas de cantar y se te va a dar por jugar la pelota o por no hacer nada, no sé. ¿Qué soñabas a esa edad? ¿O todavía no proyectabas algo como yo quiero ser? Siempre proyectás lo mismo, ser famoso, que la gente te conozca y en lo posible ganar dinero. ¿Qué? Eso después con el tiempo lo vas analizando de otra manera, claro, y vas viendo qué es lo que crees vos, qué está relacionado al éxito en tu persona, claro, qué es lo que crees vos que es el éxito. Y nada, eso, bueno, después con el correr de los años fuimos trabajándolo de una manera que nos fue llevando por distintos lados y bueno, ya apareció, esto era todo cantando folclore. Y ya después a los 13 años, 14 años apareció el tango. Okay. ¿Cómo fue eso? Siempre me gustó escuchar, en mi casa siempre se escuchó folclore y tango. Ah, bien, o sea, siempre. Está bien de ahí. Totalmente, siempre. Sí, mis viejos siempre en mi casa, en el patio de mi casa, la música, el sonido de mi infancia es el folclore y es el tango, es Horacio Guaraní. ¿Qué canción te lleva, por ejemplo, un domingo a la mañana? Tengo una de folclore que también me convocaron la otra vez para un programa de radio y que tenía que recordar algo así. Y sé una canción que no me olvido y que tengo permanentemente y cada vez que la escucho me retrotrae a esos años. Es una canción del grupo Los Cantores de Quillahuasi, que es un grupo que tiene, no sé, más de 50 años. Hoy sigue una formación. Y hay amigos, hoy puedo decir que tengo amigos dentro de esa última formación de Los Cantores de Quillahuasi, y una samba que llamaba Mama Vieja. No me preguntes, porque la he escuchado un montón de veces, porque había un cassette que había llevado mi viejo, y la escuchaba. Entonces ese sonido, igual que las primeras canciones de Horacio Guaraní, los primeros, había un cassette en mi casa de Jorge Falcón, que fue un gran cantante de tango de los 80,
Bien. Me falleció muy joven también. Entonces Bien. eso por ahí viene por ese lado. ¿De dónde es esa agrupación? ¿De dónde es? Los cantores de Villahuasi, bueno, tengo entendido que son nacidos algunos en provincia de Buenos Aires. No recuerdo Cacho Valles. Pero sí, por ahí, que cantaron y fueron éxito con muchas canciones, con La Compañera, con Volveré siempre a San Juan, Del Tiempo y Mama, que después lo hizo Sergio Valleguillo con Los Amigos. Folclore tradicional, tradicional de la década del 60, la época de oro del folclore, ¿no? Claro. Cassettes. El ¿Vos conocés cassette. los cassettes? ¿Pudiste usar alguno? Cassette, Poquito. sí. Cassette y CD después. Voy a cancelar el long play. Eso vino ahora. Claro. Ahora compramos discos, todo vuelve, ¿viste? Todo bueno, sí, sí. Ah. Bueno, yendo a eso, a un poquito más lo hobby o por ahí. ¿Vos tenés discos, vinilo? Sí. ¿Entraste en esa? Sí, entré. ¿O siempre lo en tuviste? Sí, en realidad quedaron algunos en casa que no tenía tocadiscos para escucharlo, bandeja, no sé cómo se dice hoy. Sí, sí, sí. Pero sí, y después empecé a comprar algunas cosas. Me hice de una bandeja y también por Humberto, porque te digo, él tiene una colección increíble. Pero tengo cosas específicas que van de un lado para otro. Ya tengo sí discos de tango, que tengo una versión de Jorge Falcón, de Rubén Juárez, que fue un gran referente para mí y creo que para muchos de mi generación. Pero después tengo música, qué sé yo, me gusta mucho Lito Vitale, en todas sus formaciones. Bien. Me gustan mucho algunos guitarristas de otros países, algunos muy antiguos, Andrés Segovia, Narciso Yepes, qué sé yo, los Indios Tabajara. Y de todo eso tengo algún disquito, y algunos que me han quedado y que los he visto cuando era muy chico, ¿viste? Y no me los podía comprar ahí. Entonces ahora por ahí puedo, cuando tengo un manguito me compro un disco. Y sí. Tremendo. Esto es lo malo, vos cuando quieras mandale, No. ¿no? Para que no se enfríe. Por porque favor, si no- estamos en eso. Sí. Está bueno, pero está muy rico. Bien, ok. Después, en cuanto a lo que es grabación de materiales, ¿cuántos tenés? ¿Qué géneros más o menos fuiste haciendo? ¿Siempre fueron discos? O Tengo. ahora viste que se usa Sí, más. tengo el primero que te digo que grabamos, que fue que salió en formato de cassette y CD, fue este muy caserito que hicimos acá que se llamó Sueños. 12 canciones de folclore. ¿Ese lo pudiste resubir a Spotify? No. No, Eso no, esos tres primeros que hicimos no. Después hicimos uno, una segunda grabación que hicimos pero que no salió, que creo que se llamó Cosas del Alma, me parece que le pusimos así, pero no salió. Que ahí ya la banda era más grande, habíamos sumado teclados, percusión, Todo eso. bajo. Todo eso estaba entonces bajo el nombre de una banda, no como Leandro. No, siempre fue el solista. Ah, Leandro Rodríguez y los músicos que me acompañaban. No, nunca formé parte de ningún grupo. Bien. Siempre fue como solista desde chico. Después armé ya más grande, Sí. que vamos a llegar a eso, armé un dúo cuando cambié el estilo de música, que trabajé varios tiempo, bueno, después lo charlaremos. Pero eso fue Cosa del Alma, ese disco que no salió, y ya después vino La Vida es un Tango, que es un disco en vivo que grabamos con Humberto Tagliareina y con Pablito Borgia, con el Tano, una noche aquí en Roca en Mal de Amores, un boliche que ya no está más, pero que hacía noches de tango, grabamos ahí. Ese vivo? sí salió, en vivo. ¿Eso en qué año fue? Eso fue, y debe haber sido 2005, 2006, más o menos. ¿Eso está en Spotify? Eso no está en Spotify, está en YouTube. En YouTube. Pero se subió cuando todavía no subíamos a las plataformas. Claro. Después viene un disco que se llama A mi manera, y que ahí viene esto que te digo yo. Con el tango me voy a trabajar a Buenos Aires 2 años. Más o menos en qué año fue eso. Y también por ahí. Sí, creo que esto, ponele que haya sido entre el 2003 y el 2005 fue. Que me fui a trabajar a Buenos Aires. Que tampoco habías nacido todavía, me parece. Tampoco. No, tampoco. Ya vamos a llegar, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuánto hace? Pandemia, no sé. Y me fui a trabajar allá, a trabajar al circuito de Milongas, que en ese momento era muy fuerte en Buenos Aires.
Y después trabajé, bueno, en San Telmo, trabajé en La Boca. El primer lugar que trabajé fue en el Templo del Blues, el Samovar del Rasputín en La Boca. Fue el primer lugar que me dieron el laburo y que toqué a la gorra. Que de eso sí hay registros, fotos, todo. Después trabajé en una parrilla llamada La Rueda. Arrancábamos a tocar a las 12 del mediodía y terminábamos a las 7 de la tarde para los turistas, con Carlito Estañaro y Hernán Tulisi. Con Carlito, después de esos años que te digo yo, estamos hablando de 20 años atrás, pero lo encontré en Colombia el año pasado en el Festival de Tango de Medellín, nos encontramos, había toda la coincidencia, que había pasado tantos años y me lo encontré ahí, le estaban haciendo un homenaje al maestro en el Festival de Medellín, así que pudimos charlar y tocar algo juntos también. Así que bueno, trabajé esos 2 años y me vuelvo para el sur con la propuesta de trabajar en los casinos. Era muy buena plata en ese momento, pero claro, yo venía de cantar tango y folclore, no tenía mucho la onda de la música melódica, latina, rock nacional, hasta los ritmos tropicales, cumbia, cuarteto. Claro. Pero bueno, tenía que elaborar. Y sí. Está todo bien con la música, pero había que, ya cambiaba la historia, ¿viste? Ya no era el chiquito, ¿viste? ¿Y ahí qué hiciste? Por ejemplo, vos decís un tema que por ahí es recontra, que no es para nada mi estilo, pero ¿qué fue lo que llegaste a cantar? Y yo grabé La Cabaña de la Conga, por ejemplo. Ajá. Grabé... bueno, había en ese momento... tocábamos muchas cosas. Bueno, armo un dúo. Yo me vengo acá y había un amigo que cantaba allá en los casinos y cantaba. En este lugar que estamos haciendo la charla, debutamos nosotros. O sea, con muy, ese... muy rico el café. Con ese... Ya hemos venido un par de veces, así que... Es un lugar bárbaro, Nuevo Molino acá en Bueno. Roca. Visítenlo. En No el es chivo, centro vamos a pagar de- el café igual. Todavía, claro, todavía no es chivo, pero bueno, capaz. Puede ser. Puede ser. Y debutamos acá con Carlito Domínguez, que era un loco que ya venía de hacer casinos, boliches. Entonces me amoldé con él y empezamos a hacer ese espectáculo que lo hicimos 3 años. Trabajamos en los diferentes casinos de Río Negro, hicimos bares, parrillas y eventos privados también. Bueno, ahí ya me quedé con ese formato, paralelo al tango, me quedo trabajando con ese formato, te diré casi 10 o 12 años. De hecho, acá estuve fijo en un lugar acá en Roca, en una parrilla, y empecé a cantar de todo. Y ya después con Carlos no trabajamos más, quedé solo y fui trabajando con diferentes músicos, pero ya me amoldé a cantar otros géneros. Cuarteto. Cuarteto, cumbia, rock, de todo, sí, temas después. Había artistas que a mí me gustaban mucho, que yo, Joaquín Sabina, no sé, Marco Antonio Solís cuando apareció. Después el folclore romántico que aparece con los Nocheros, con Luciano, eso también lo cantábamos. Siempre el tango estaba como, el tango y la música instrumental, que siempre me gustó hacerlo, estaba como Principal. atractivo del show, digamos. No sé si como principal, pero como Claro. atractivo del show. Claro. Los 2 o 3 tanguitos estuvieron siempre, y los temas instrumentales que siempre me han acompañado. ¿Quién no tocó de los guitarristas, qué sé yo, Quiero ser tu sombra? El pájaro campana hasta creo que lo hemos zapateado, o sea, ya no hubo forma no hay versión ya que hagamos. O sea, para laburar 10, 12 años, como dijiste, Sí, un montón de sí, versiones. sí, seguro. muchísimo. Y lindo, muchas experiencias muy lindas. Hasta que después, bueno, llegó un momento en el cual dije, no quiero hacerlo más. O sea, llegó un momento de cumplir un ciclo. Coincidió con que empecé a tener también trabajo como cantante de tango. Y en el 2018 grabo un disco que se llamó De Amores y Vivencias. Y que en realidad ese disco lo hice para darme un gusto. Porque no fue ni siquiera un repertorio comercial, ni una cuestión, nada. Lo subimos a la plataforma, que fue el primer disco que subimos a la plataforma. Y con ese disco visitamos, si mal no recuerdo, 18 provincias. De algo que era para mí, para una cuestión de sacarme el gusto de volver a cantar folclore, visitamos 18 provincias, 2 giras por el norte. Y ahí, ¿dónde lo grabaste? ¿Quiénes fueron los músicos? Eso lo grabé acá en Roca, con toda la producción la hizo Rodrigo Flores, en su estudio que en ese momento era Avi Music. Con el flaco nos conocemos desde hace muchísimos años. Y él me conoce a mí como cantante hace mucho y sabe que era lo que me gusta.
y logró una musicalización increíble, una mezcla impresionante. Yo lo tengo como uno de mis discos de cabecera, si me preguntan. No me gusta escucharme, ¿eh? Claro. No sé si escuché 3 veces seguidas un disco completo mío, pero te puedo decir que eso tiene todo. Musicalmente, pues no sé, lo que canto lo discutimos, vemos, pero musicalmente tiene un montón de estilos a los cuales lo abordó de la mejor manera. Claro. ¿Cuáles son los temas que por ahí más te gustaron de ese disco? ¿De ese disco? Sí. De ese disco hay una chacarera que se llama Coplas para un desvelo, de Néstor Basurto, que tiene una letra bellísima. Después hay una muy linda versión, un arreglo muy lindo de Samba para olvidar. Y hay el tema que era carta de presentación cuando íbamos a otro lado era Amor de los Manzanares, que también se hizo una versión muy linda. Que de hecho llegó la versión al autor, a Negrín Andrade, y tengo un mensaje que me hizo llegar a través de Hernán González, de un amigo que tenemos en común, felicitándome, que había escuchado la versión, que le había gustado mucho. Así que bueno, también es un recuerdo y algo muy lindo que quedó de ese disco. Después otra canción que anduvo muy bien fue un vals peruano que se llamó Jamás Impedirás, y que tuvo muchísima repercusión en Perú. A través de una entrevista que hacemos en pandemia para la televisión de Perú, por este tema, y tiene un montón de reproducciones, tanto en las plataformas como hay un video que creo que está en Canal 7 de Neuquén, me parece, y que tiene también un montón, y todo de Perú, gente que me escribe, que le gusta el tema. Sí, está bueno, todo muy lindo. Bien, bueno, justo tocaste tema Amor de los Manzanares, que es uno de los temas que me gusta tuyo, y después el otro, mi favorito, que acá los chicos lo vienen escuchando todos los viajes porque lo ponemos. Con razón no Claro. miraban bien los chicos cuando llegó. Es este. Es este, Cuando me abandoné. Oh, es hermoso. Esa es letra de Pablo Truyenque y música de Cuti Carabajal. Sí, Creo hermoso. que ahí yo escuché varias versiones de esa canción, pero el diferencial que creo que me gustaba, aparte de toda la musicalidad, que seguramente me vas a decir después Sí. dónde lo grabaron y todo eso, es la combinación de, no sé si decirle, shades o melismas que vos tenés del Sí. tango, que lo pasaste Claro. Para interpretar una canción que lo a ese necesita. género. Y es como, esa Sí. combinación me gustó mucho. Claro. Creo que por eso es como Sí. que la Es que escuchamos un montón. Es que quizás las canciones que elijo, ¿Eso fue como a propósito? Yo canto ya te así. sale? yo canto así. La primera vez que fui a cantar a Salta, Jujuy, Tucumán, que fue la primera gira que hicimos, fui a presentar ese disco de 12 canciones de folclore, y cuando terminé, los cantantes de folclore salteños, jujeños y tucumanos, a los cuales no les mentí porque los llevan en la sangre, decían, muy lindo, qué lindo. Yo, vos cantás tango, ¿no? Está, Claro. el tango está adentro. Sí, sí, sí. En mi forma de cantar está. Entonces también el repertorio que elijo tiene mucho que ver con eso. Lo busco mucho en la poesía, en la letra. La poesía que tiene Cuando me abandonaron es increíble. Entonces, si no le das ese toque de interpretación, tenés que ser santiagueño para cantar. Claro. Si no, dale tu impronta. Eso así. Igual que un montón de canciones, ¿eh? Claro. Samba para olvidar también. Escuchá, mirá que hay versiones de eso, ¿no? Sí. Pero también Rodrigo, está en el mismo disco, vos me preguntabas eso, está en ese mismo Disco. disco de Amores y Vivencias, del 2018. ¿Este tema también? Cuando me abandonó el alma. Sí. Bien. ¿Y ese lo grabaste, me dijiste? Acá en Roca, con Rodrigo Flores, todos los instrumentos. Lo único que tiene ahí en esa grabación, la guitarra eléctrica, es Aldo Pérez, que también toca conmigo hace un montón de años. Bien. ¿Y todo lo hizo Rodrigo? Todo lo hizo Rodrigo. Piano. Todo. Toda la Lujo. música. No, un genio. Rodrigo es un genio, un crack. Bueno, justo yo te mandé un video de que Sí. estábamos probando un sonido. Sí. Y como lo vengo escuchando tanto, me gusta como Sí. tener de referencia ese tema y algunos más. Mm. Todo el cuidado que tiene. Bueno, Claro. nosotros comenzamos con la producción también ahí a hacer música, entonces yo presto atención y Sí. cuando escucho un tema así que me gusta mucho, como en su totalidad, como que lo escucho y tiene mucho laburo. Sí, sí, ¿Te das sí, cuenta? sí. Bueno, con Rodrigo comenzamos grabando con pistas, bueno, hicimos el disco A Mi Manera, que era un variado, con la música que te contaba antes, que hacíamos los casinos y eso, armamos un disco para vender. Vendíamos en los lugares donde íbamos. Hicimos ese, después hicimos un homenaje a Cacho Castaño, se llamó El Último Bohemio, que ahí la mayoría eran pistas
y una o dos canciones hizo él la música. Y después fue el primer disco en su totalidad con producción de Amores y Vivencia. O sea que eres multiinstrumentista. Multiinstrumentista, sí. No, aparte tiene un gusto para la grabación y todo. Pues, es un crack. ¿Sigue Un crack. teniendo el estudio acá? Sí. Sí, sigue trabajando acá. Yo después, por cuestiones de estas dos giras que hago por el norte, me contacto y formamos una amistad bellísima que sigue hasta hoy con Gogi Barbosa, con un músico de Salta, Sí. que me hace llegar a un estudio de grabación allá, que es el estudio El Tridente, de Henry Albarracín, en el cual después grabamos un single de folclore, 3 canciones, que hicimos Cantor de Boliche, de Lima Quintana y el Flaco Basurto, de Néstor, Miseria del Hombre, de Tato Díaz y Raúl Herrera, y grabamos una samba que se llama Di Por qué, de Rodolfo Gartegui, creo que es, si mal no recuerdo. Y eso lo hicimos ya con otra impronta, con otra musicalización, con guitarra, con bandoneón, y con unos músicos increíbles. Ahí también se generaron versiones tremendas. Bueno, Miseria del Hombre era una chacarera que no era inédita, porque ya la había grabado Tato, el compositor, Sí. pero sí no había otras versiones. Entonces fue eso y también tuvo una respuesta muy linda en el público. Bien. Y con respecto a eso de inédito, ¿cómo estás con la composición? ¿Tenés canciones propias? Tengo composiciones hechas, sí, he escrito música para Hernán González, que te comenté recién, que fue uno de mis primeros compañeros en Buenos Aires de trabajo. Él escribe muy bien. Hicimos juntos una chacarera que él la hizo para su pueblo. Él es de Brickman, un pueblo de la provincia de Córdoba. Un tema que se llama Siestas del Ayer. Después hicimos un gato que dedicamos a Atahualpa Yupanqui, que también tuvo muy buena repercusión y él lo canta habitualmente. Y varios temas hicimos juntos, sí, con él mucho. Después tengo algunas cosas que todavía no he editado, canciones instrumentales, tengo tango, tengo de todo, sí. Me gusta mucho, me gusta la composición. Grave error, nunca estudié composición. Entonces hay cuestiones que me cuestan. Sí. Y que por ahí tengo que consultar con colegas y eso, ¿no? Bien. Si bien sé algo, conozco música y leo música y todo, pero nunca me puse de lleno a estudiar composición y demás, que es muy importante eso. Claro. Con respecto a la formación, ¿vos tenés algún tipo de formación musical? Sí, estudié cuando era chico, 3 años, después dejé. Me costaba mucho estudiar la parte teórica y llevado al instrumento lo clásico. Que era acá en Roca, en el INSA, antes de Seguiupa. Después en la licenciatura hice 2 años, ya más grande. Ahí empecé a incursionar un poco en el tango, el folclore, me gustó mucho. ¿Con qué estudiaste? Con guitarra con Albano Juanuelo, un crack. Y después armonía con Daniel Sánchez. Ahí está plagado de crack, de Seguiupa, eso es tremendo. ¿Sí? Tremendo. Sí. Cada uno que nombré. Sí. Muchos han trabajado conmigo después, me han acompañado. Qué sé yo, se aprende mucho ahí. Actualmente estoy aprendiendo mucho desde que empecé a trabajar en la Fundación Cultural Patagonia. Al rodearte con esos músicos, tanto del grupo de tango, la orquesta sinfónica, el grupo de popular, aprendés muchísimo con ellos, muchísimo. Y te sentís muy respaldado a trabajar también al momento de hacer un espectáculo. Como te decía recién, cuando tenés que cantar Piazzolla a Sandro o a, no sé, Claro. Los Ángeles Negros hicimos el año pasado, en un espectáculo de música de los 70, pero te sentís ahí tenés un tanque ruso otra vez, es bárbaro. Tremendo. Me mencionabas entonces que uno de los músicos que te acompaña desde siempre es Humberto. Sí. Bien. Cuando fuiste a Laborde, que creo que fue como uno de los últimos premios, por así decirlo, que también... Sí, no sé, a Varadero. Varadero. En el 2022. Bien. Sí. ¿En qué otro tipo de competiciones fuiste? No fui muchas. ¿Por qué fuiste a esas? ¿Por qué no fuiste a las anteriores? Más o menos, ¿cómo te llevas con eso? Mira, yo siempre estuve negado un poco al tema de las competencias. No porque tenga algo en contra,
sino porque siempre como que la música la tuve para compartir siempre, ¿viste? Entonces ya el generar una competencia con un colega medio que nunca me atraía mucho. En el 2022, por insistencia de la gente que trabaja conmigo, en ese momento el productor, Cacho Gambarte, y Willy Garcés, que sigue trabajando en la actualidad conmigo, dicen, ¿por qué no te presentas? La idea era presentarme en Cosquín, que hasta ese momento, justo ese año, en el 2022, unifican el género musical, que hasta ese momento vos ibas como solista de tango en una categoría aparte. En esta cuestión arrancó como solista vocal y va a cantar folclore tango. Entonces, en un festival que es netamente folclórico, o en un más del 90% folclore, si bien vemos alguna orquesta a veces o algún cantor de tango, muy difícil ir a competir, Claro. ¿me entendés? O sea, tenés que ser un extraterrestre para ganarle a un tipo que canta folclore. Entonces dije, no, Cosquín no lo hacemos. Y se dio la oportunidad de presentarme a Varadero, fui acá a la ciudad de Allen, pasé esa instancia, fuimos a competir allá con 30 cantantes que había de todo el país. Y gané. Gané como solista vocal masculino, solista vocal femenino fue Roxana Rodríguez de San Nicolás, que hoy hemos trabajado juntos muchas veces. ¿Quién te acompañaba como músico ahí? No, eso era con pista. Ah, con pista. Eso era con pista. El reglamento del festival decía que era con pista, así que fue acá y en el certamen. Gané eso, fui a cantar al festival, o sea, ganar el pre te permite presentarte en el festival con las mismas dos canciones. Sí. Y para mí ya estaba, o sea, haber pisado ese festival, una noche no recuerdo bien quién estaba, como artista creo que estaban los Tequis, Mora Godoy con su espectáculo pero están. Yo para mí ya estar en ese escenario, y había tenido muy buena respuesta de la gente, así que ya está, ¿viste? Ya me sentía hecho, ¿viste? Dentro de ese festival. Nos quedamos un día más porque tocábamos miento, no tocábamos, teníamos trabajo en Buenos Aires, también por laburo de estudio y demás. Entonces nos quedamos el domingo. El domingo nos convoca la comisión para que vayamos a ver el espectáculo, qué sé yo, nos dan entradas, en fin. Y no, la cuestión era que era elegido la revelación del festival en el 2022. Revelación de tango que no había habido nunca, creo. Varadero, por lo que decían ahí los periodistas y demás, sí. Siempre eran revelaciones y consagraciones de folclore. Fue una de las primeras, digamos, de tango. Así que bueno, fue una sorpresa hermosa y te imaginás que acá fue un revuelo en el pueblo, ¿viste? Contento, sí, porque aparte te abre las puertas. El jurado en ese momento era Quique Ponce, Jorge Milicota, eran tipos grosos, ¿viste? Con los cuales después tuve la oportunidad de trabajar. Bueno, me abrió muchísimas puertas de trabajo y al año siguiente ya fui como contratado al festival. Tocamos en el 2023 ya como contratado, que era maravilloso porque era la cartelera del Festival del Sábado, era Abel Pintos, Leandro Rodríguez. No entendí nada, ¿viste? Yo fui con la pistita claro. A presentar y bueno, son esas cosas hermosas que tiene esta profesión, que no sé si las tiene otra, ¿viste? Claro. Estas cosas que te sorprenden día a día. El otro día me encontré con ese flyer y decía, está mal. Y bueno, nos fue muy bien, ahí ya fui con músicos, ahí fui acompañado por el trío del maestro Hugo Pagano. Y nos fue muy bien, tuvimos mucho éxito. Después vinimos y ya hicimos la fiesta de la manzana acá en el escenario mayor, que la municipalidad nos convocó. ¿Esa fue la primera vez en el escenario mayor? No, esta edición del 2026 ya hace 30 años que hago la fiesta. Sí, fue en el 96 la primera. ¿Cuándo comenzó la fiesta? La fiesta tiene... No, te voy a mentir, no recuerdo la cantidad de años que tiene, pero muchos. Yo comencé en el año 96 en el aeropuerto, se hizo una edición que se hizo en el aeropuerto de Roca. ¿Y en el 96, ahora voy 26, 30 años, era re chiquito, me presentaron. Y ahora volvemos con el tango. Tremendo, bien. Y desde lo que es el Varadero hasta acá, estuviste
creciendo me dijiste que fue como un punto de inflexión también a nivel Sí. artístico. Ahí me animé a los certámenes de vuelta. Fui al Festival Internacional de Tango de Junín, lo gané. Y vamos, este año vamos en junio a participar del festival como ganador del festival del año pasado. Le agarraste gustito ya. Le agarré el gustito porque había ganado. Me fui a presentar para el Festival de la Falda, que es uno de los más grandes de tango, uno de los más grandes del país. ¿Es en dónde es? La Falda en provincia de Córdoba. Perdón. Me presenté en la subsede de Buenos Aires, en Casa Carlos Gardel, y gané otra vez. Y fui a la Falda y como corresponde, perdí la final. Eso lo podemos editar, le ponemos como que ganó. ¿Cómo está? Claro. Perdí la final con un tremendo cantor que se llama Fabián Spinelli, de la ciudad de La Plata. Una persona excelente y un artista del cual el fin de semana que estuvimos ahí aprendí muchísimo. Y hoy sigo aprendiendo porque nos hicimos muy amigos. Así que bien, después fue un segundo lugar en el festival ¿cómo es? Bueno, te decía, en La Falda. Después fui al Festival de Tango de Medellín, Colombia, también a competir. Me fue muy bien, entramos en la final. También es una experiencia muy linda porque te encontrás en otro país con gente que conoce el tango igual o más que nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Colombia? ¿Tango? Sí, Colombia. Ajá. Y Colombia, a ver, después de la muerte de Gardel, ellos lo hicieron propio, Mirá. tanto Gardel como el tango, y conocen muchísimo. Tanto las generaciones más de gente que habla que tiene 70, 80 años, y te encontrás con chicos que tocan un instrumento o que cantan, que tienen 20, 20 y pico años y conocen tremendamente, ¿no? Y es uno de los festivales fundamentales de tango del mundo, Ah, mirá. que se hace No lo en tenía. la ciudad de Medellín, que fue donde Carlos Gardel tiene el trágico accidente que fallece en medio 34. Claro. No lo tenía como tan asociado a Colombia con el tango. Sí. Bien. Mencionaste Colombia. ¿Qué otros países pudiste conocer? No, Chile, Sí. pero después no he salido mucho. Este año tenemos programados varios lugares. Vamos a ver Uruguay, obviamente por algo cerca. Pero después, bueno, nada, lo último y más reciente fue un certamen en la televisión de Bahía Blanca, en Canal 7, el programa Tango en la Bahía, que también me tuve la suerte de poder ganar también la final con Andrea Zamora, otra tremenda cantora de Bahía. Y bueno, me quedé trabajando ahí un par de meses también. Y ahora nada, ya está. Yo creo que certámenes cumplimos con todos y con buen paso, ¿viste? Así que uno que también está buenísimo ganar, ¿viste? Te sacan fotos y la entrevista, todo, pero el tema de estar y compartir con la gente, te hace muchísimos amigos. Tenemos un grupo de WhatsApp del festival del año pasado, somos 30 cantores más o menos, y nos hablamos y nos pasamos data de dónde hay para laburar y qué sé yo, y muchos vienen para acá. Ahora voy a hacer una colaboración con una cantante de Colombia, María Ximena Duque, que es una tremenda, también de las voces que cantan de todo, una genia. Y bueno, tengo idea de que grabe algo conmigo para también generar esta ida y vuelta, este intercambio cultural que está bárbaro, ¿no? Entre países. Está bueno, buenísimo. Bien. Sí, me gustaría tocar un poquito ya la parte artística. ¿En qué momento nació la de ser productor? O sea, producir artistas y demás. Yo sé que es un tema re amplio, Sí. Da para un montón de cosas, capaz que para una segunda en algún momento. Te lo puedo simplificar en que siempre me gustó trabajar debajo del escenario. Que siempre. Si bien disfruto en mi lugar es el escenario, cuando canto, cuando toco guitarra, me gusta muchísimo el detrás de escena. Okay. Siempre me gustó, entonces me animé hace unos 10 años más o menos a empezar a producir algunas cosas locales, algunas peñas o en lugares así, en bares. Yo me llevaba grupos que conocía, así empezó. Claro. Como algo sin ningún tipo de riesgo económico, pero sí empezar a hurgar un poquito y bueno, fue creciendo. Y hoy trabajamos en algunos festivales, producimos algunas bandas de acá de la zona, trabajamos 2 años con la banda de cumbia santafesina La Única, que tuvimos realmente
experiencias muy lindas con ellos. Este año están postulados para los premios Gardel como mejor grupo de música tropical. Bueno, produje algunas bandas de cuarteto también, vendimos a diferentes espectáculos. Y después nos animamos a producir alguna cosa. Bueno, la Peña del Sur, que estuvo unos cuantos años en cartel. Los padrinos son Cuti y Roberto Carabajal. Y de ahí, bueno, pero siempre me gusta, siempre estoy tratando de aquellos artistas que nosotros vemos que son talentosos y que por ahí necesitan de su espacio. Lo que nosotros hemos generado a lo largo de estos años en cuanto a contactos y lugares, ideas y lo que podamos aportar, se lo transmitimos porque creo que es una forma también de allanarle un poco el camino a los que vienen, que por ahí a nosotros nos va a costar un poco más, y de esa forma ayudarlos, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, eso creo que lo podemos ampliar en otra ahí súper amplio, pero por ahí algo como para tocar un tema que general es esto de que la mayoría, o sea, los de 30 para abajo por ahí, que arrancan con la música y demás, como que yo noto, esto no sé cómo lo verás vos acá en la zona, como que no hay mucho esta parte de estrategia, de organización, es como que lo hacen más... Por hobby. Hobby. Sí. No quiero decir esa palabra, pero es como... No, sí, pero... y es como que no se le dé proyección. No. Claro, bueno, eso es lo que apuntamos nosotros. Pero, a ver, nosotros apuntamos y tratamos de gestionarlo y demás porque lo hemos visto, o sea, nosotros lo traemos de otro lado. Claro. Pero seguramente... De poder trabajar. Claro. Entonces por ahí necesitan de esa experiencia, los músicos, los cantantes, de rodearse de otra gente que trabaja de esa forma para poder llevarlo adelante. Si vos no se lo mostrás con hechos, es muy difícil. Todos empezamos de esa forma, siendo los músicos conocidos del barrio, del pueblo, la ciudad, lo que quieran. Y de ahí, sumado también a que a veces hay una cuestión económica que nos acompaña. ¿Ves? Entonces vos ves que se forman las bandas, que suenan fantástico, y que llega un momento que por la cuestión económica los tipos tienen, obviamente la mayoría tienen otros laburos, les cuesta la movilidad, ir a ensayar, todo. Y a los 2 o 3 meses de formación que ve que el manguito no llega y que tienen que encarar por otro lado, ¿viste? Entonces pasa un poco por ahí, me parece, y por la falta de conocimiento, pero eso te lo da el rodaje, ¿no? El escenario, el andar, el no quedarte en tu pueblo, ¿viste? Volar un poco. Perfecto. Bueno, ya vamos a tener seguramente otra ocasión para hablar de esto, así que como para dejar abierto esto, Sí. ¿qué consejo le darías por ahí al estudiante que recién ingresa a este ámbito de estudiar música o que por ahí arranca recién su carrera, que terminó el secundario, de 18 años aproximadamente, que tiene como esta inquietud de querer ser cantante, querer ser famoso? Fundamental para no tener tantos obstáculos en el camino, estudiar, como decís vos. Fundamental. Después tener constancia, saber tener un objetivo, ser sistemático para llegar a ese objetivo. Eso creo que son cosas fundamentales en este camino que es durísimo, ¿eh? Pero es lindo cuando uno hace lo que le gusta. Hay mucha gente que se levanta muy temprano y está todo el día trabajando para llevar el pan a la casa en algo que muchas veces no le gusta. Bien, buenísimo. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Gracias, loco. Gracias a ti. Mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame en mi pago y luego tápame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra.